Buenas mis estimados, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de la siguiente temporada. Recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 10, unos forasteros, aliados de la humanidad de otro mundo. En eso todos mirarían como los hombres de Kenny se estarían alejando con Krista y Eren, así Mikasa se impactaría y después diría, no, pero en eso Levi la detendría, y después le diría, tranquilízate, ¿qué fue lo que te dije? En eso Mikasa diría, pero, Eren, en eso Connie y Sasa estarían sujetando a Kate y a Sarah, pero Kate se molestaría, y después se la quitaría de encima, así él tiraría a Sasa, y después diría, ¿cuál es su maldito problema? En eso Annie y Levi lo mirarían y se pondrían en guardia, a lo que después Connie diría, ¿quiénes son ustedes? A lo que después Kate miraría a Armin y después le diría, ¿por qué? Porque la mataste, no tenías la necesidad de hacerlo, a lo que después Armin no sabría qué decir, pero Levi diría, si no lo hacía tal vez nuestro amigo hubiera muerto, pero eso no es lo que les tiene que importar, así que te repetiré la pregunta de Connie, ¿quién mierda son ustedes dos? A lo que después Sarah se quitaría a Connie, y en eso Annie le apuntaría con una de sus hojas, y así ambas se mirarían fijamente, pero en eso, antes de que Sarah hiciera algo, Kate se acercaría y le diría, tranquilas, y después jalaría a Sarah y le diría, recuerda nuestro objetivo, nosotros no venimos aquí a pelear, en eso ella lo miraría y después miraría con enojo a los demás, pero se tranquilizaría, y en eso suspiraría, y después diría, está bien, a lo que después Kate diría, mientras alzaba las manos, nosotros no somos sus enemigos, ni tampoco queremos hacerles algo. En eso Jin diría, mientras estaba algo sonrojado por ver a Sarah, entonces ustedes no están con esos sujetos, a lo que después Kate diría, no, donde Levi al ver que ellos no tenían un equipo como el de los hombres de Kenny, y al ver su estilo de combate que no era como el que él conocía, les diría, entonces ¿quiénes son mocosos? Si dicen que no son parte de ellos, pero tampoco son de alguna sección militar. En eso Kate miraría a Sarah, y después él al ver que si les quisieran hacer algo ya estarían haciéndolo, no son malas personas, y sobre todo al recordar que son gente que viven dentro de estos muros diría, nosotros venimos de afuera. Ante esto todos se quedarían sorprendidos, incluyendo Annie, y después Levi diría, ¿de qué mierda están hablando? A lo que después él diría que venían de una nación exterior de estos muros, vinieron a investigar unas extrañas energías que fueron detectadas en esta zona. Ante esto ellos se sorprenderían, donde después Jin diría, ¿para qué quieren hacer eso? A lo que después Sarah diría, es clasificado. En eso Kate diría, miren, solamente queremos cumplir con nuestra misión, si nos dejan hacer nuestro trabajo, no nos involucraremos con ustedes y sus asuntos. Ante esto todos estarían impactados, pero después Annie al razonar eso, pensaría, ¿acaso habrán venido de Marley? No lo creo, no hay un aparato que pueda hacer semejante cosa, menos que si sea cierto que vienen de otra nación, la cual tenga máquinas capaces de detectar ciertas energías. Maldición, las peleas que tuvo Raleigh con los mutos y con Shin Godzilla ya están llamando la atención del mundo. En eso Levi le diría a Connie y Sasa que los vigilaran, y después les diría a los demás que se acercaran, y en eso Jin diría, no podemos confiar en ellos, pero después Annie diría, dicen la verdad, así ellos se sorprenderían, y después Annie les explicaría cuál podría ser la razón de esa energía, así ellos se sorprenderían, y después Jin diría, pero eso es imposible, Raleigh ya no está aquí, donde después Annie diría, pero él expulsó en sus batallas grandes cantidades de una energía llamada radiación, al igual que los demás monstruos, es probable que una nación haya detectado esa energía, así ellos se sorprenderían, y después Jin diría entonces ¿qué haremos? En eso Armin diría, podremos pedirles ayuda. En eso todos lo mirarían y después Mikasa diría, Armin ¿de qué hablas? A lo que después él diría, que si ellos solo querían investigar las fuentes de energía, sin otro propósito aquí en las murallas, que los dejaran entrar en secreto, a cambio de que ellos les ayuden a encontrar a Eren y Krista. En eso todos estarían en desacuerdo, pero después Levi diría, bien, siempre tus suposiciones terminan siendo ciertas Armin, así que confiaré en tu palabra, así todos se impactarían. En eso hablarían con
Cade y Sarah, quienes se sorprenderían un poco por lo que les dijo Levi, pero viendo que así podrían llegar de una manera más fácil y razonable a ese ducto, aceptarían, pero Amy y los demás mantendrían el secreto sobre Godzilla y los demás monstruos. Más tarde en la noche todos se pondrían a reflexionar sobre que mataron gente, donde Amy diría, así es como a veces la guerra toma ese rumbo, tienes que mancharte las manos, para poder cumplir con tu objetivo, así él se daría sorprendido. En eso, al igual que la historia original, ellos interrogarían a Reeves, quien les diría que él solo estaba trabajando para la división interna. También ellos les dirían la razón del secuestro de Eren y Krista. Mikasa se daría cuenta de quiénes eran, mientras que a Cade y Sarah les contarían más sobre lo que eran las murallas, pero ocultarían lo que sucedió con Godzilla, así ellos se quedarían sorprendidos. En eso Cade y Sarah inventarían algo acerca de dónde venían. Mientras tanto con Erwin y Angie, ellos tendrían su conversación de la historia original. En eso ella le entregaría un papel, donde después le diría que Eren recordó una conversación que tuvieron Ymir y Bertolt. En eso ella diría, si nos tardamos, van a devorar a Eren. Así Erwin se quedaría sorprendido. En eso él le preguntaría, ¿eso nos lo comentó Angie? A lo que Angie diría, no, esto creo que no nos lo ha comentado. A lo que después él diría, pregúntale, y que te diga qué propósito tiene hacerlo. Mientras tanto, con el equipo de Levi, todos con la información que les dio Reeves, y con el acuerdo al que llegaron, habrían capturado con éxito a unos hombres de la policía militar, y después los interrogarían, donde Sarah ayudaría a Levi y Angie, así el hombre que estaban interrogando daría toda la información que necesitaban, mientras que por el lado de Angie, ella le preguntaría a Annie sobre qué objetivo tenía que un titán se comiera a un humano con poder de titán, así ella le explicaría en qué consistía dicho ritual, así ellos se quedarían sorprendidos. En eso ella también les diría acerca de que tenían un cuarto compañero que había venido con ellos, pero él fue devorado por Ymir. De esta manera, ella consiguió el poder del titán mandíbula, así todos se sorprenderían y después Angie diría, maldición, tenemos que darnos prisa entonces, porque si no lo hacemos, se comerán a Eren, así todos se sorprenderían. De igual manera Kenny asesinaría a Reeves. Mientras tanto en el mundo de Titanes del Pacífico, los ataques habrían disminuido en gran medida y en una gran parte de las zonas pobladas. En eso Godzilla habría llegado a lo que quedaba de una planta nuclear en Filipinas. En eso él comenzaría a adentrarse, y después él empezaría a observar todo a su alrededor, y después él habría visto un gran rastro de radiación que se estaba dirigiendo al mar. En eso él se enojaría, y estaría a punto de seguirlo, pero en ese mismo instante, él se giraría y en eso comenzaría a temblar, y después Godzilla miraría todo el lugar desconcertado, y después algo de la tierra saldría, y tomaría sus pies, y Godzilla caería, así él comenzaría a ser tragado por la tierra, así él trataría de zafarse, pero después se detendría, a lo que después unos tentáculos comenzarían a salir de la tierra, y en eso llamarás y daría un fuerte rugido, al mismo tiempo que emergía de la tierra. Ante esto Godzilla se enojaría, y trataría de atacarlo, pero en eso la planta comenzaría a ser destruida, y después un enorme rugido se escucharía, al mismo tiempo que se levantaba una cortina de polvo, a lo que después se despejaría, y en eso un enorme kaiju con grandes garras en las manos y pies, con dos grandes colas con mazos en las puntas, y una especie de colmillos en la boca que sobresalían de ella, además de tener unas corazas, estaría enfrente de Godzilla. Nota del autor, le haré unos cambios al Mega Kaiju para que pueda hacerle frente a Godzilla. Seguimos. Ante esto él estaría sorprendido sobre todo al ver el tamaño, ya que media casi 150 metros. En eso Yamarashi también lo miraría, y después Mega Kaiju le regresaría la mirada. En eso él soltaría a Godzilla y después se alejaría. En eso Mega Kaiju pondría una sonrisa, y después se acercaría a Godzilla, quien lo miraría enojado, y después Mega Kaiju daría un fuerte rugido, y estaría a punto de morderle su cabeza. Pero en eso, Godzilla cargaría de golpe su aliento atómico, y se lo dispararía en su rostro. En eso Mega Kaiju lo recibiría de lleno, a lo que después Yamarashi se abalanzaría sobre él, pero Godzilla con su cola lo golpearía y así él lo alejaría de ahí. En eso Godzilla saldría de la tierra, pero al mismo tiempo Mega Kaiju se abalanzaría sobre él, y después lo tomaría del cuello, y lo comenzaría a arrastrar hacia atrás, mientras estrellaba a Godzilla con varias estructuras y las destruían. Así Godzilla
rugiría del dolor, pero después Mega Kaiju lo soltaría, así Godzilla chocaría contra el suelo, en eso él se levantaría con dificultad, y después miraría al Mega Kaiju, y se molestaría, y después Godzilla comenzaría a cargar su aliento atómico, y estaría a punto de dispararlo, pero en eso Yamarashi se colgaría de su espalda, y después con sus tentáculos sujetaría sus manos de Godzilla, al mismo tiempo que comenzaba a enrollarlos alrededor del cuello de Godzilla, de esta manera. Godzilla comenzaría a asfixiarse, y poco a poco comenzaría a perder fuerzas en sus pies, y le costaría trabajo erguirse, y cuando Mega Kaiju estaría a punto de clavarle sus colmillos, algo saldría de la tierra y levantaría una cortina de polvo, en eso ambos monstruos que tenían sometido a Godzilla mirarían hacia esa dirección, y después un fuerte rugido se escucharía, en eso un enorme Kaiju con forma de león y dragón, con grandes orejas, grandes garras en sus patas, y manos con grandes dientes, y una gran cola, así como unos grandes ojos rojos habría llegado al lugar, en eso Godzilla miraría con dificultad como King Caesar habría llegado, en eso King Caesar miraría cómo estarían sometiendo a Godzilla, y después él daría un fuerte rugido y comenzaría a correr hacia donde estaban ellos, en eso Mega Kaiju también se dirigiría hacia donde estaba él, y en eso a punto de acercarse, King Caesar daría un fuerte salto, que tomaría por sorpresa a Mega Kaiju y al mismo tiempo, King Caesar le acertaría una fuerte patada en su rostro al Mega Kaiju, así dejándolo sorprendido, pero en eso Mega Kaiju reaccionaría y se giraría rápidamente y trataría de darle un golpe con sus garras, pero King Caesar se colocaría debajo de él, y al mismo tiempo que esquivaba su ataque, él comenzaría a darle fuertes cortes con sus garras, en la zona más débil de su piel, así Mega Kaiju rugiría del dolor, y trataría de golpear a King Caesar, pero al ser más rápido, King Caesar esquivaría con facilidad sus golpes, en eso King Caesar lograría herir de gravedad una de las extremidades de Mega Kaiju que haría que perdiera el equilibrio, en eso King Caesar tomaría una forma cuadrúpeda, y después comenzaría a correr a toda velocidad alrededor de Mega Kaiju, así él se confundiría y se molestaría al mismo tiempo, en eso King Caesar brincaría a un edificio, y se impulsaría, y al mismo tiempo golpearía un costado de Mega Kaiju que lo haría rugir del dolor, en eso Godzilla estaría sorprendido al ver como King Caesar le estaría causando problemas al Mega Kaiju, en eso King Caesar daría otro salto en un edificio, pero esta vez, el edificio se derrumbaría, provocando que King Caesar perdiera el equilibrio en su salto, en eso Mega Kaiju se daría cuenta de esto, y le daría un fuerte golpe a King Caesar que lo mandaría a estrellarse contra una estructura, en eso Mega Kaiju comenzaría a cargar sus garras con energía, y después golpearía el suelo y crearía una gran onda expansiva, algo similar a la de los mutos, la cual golpearía de lleno a King Caesar, en eso Mega Kaiju se acercaría más y pisaría a King Caesar con una de sus fuertes patas, en eso él rugiría del dolor, y después Mega Kaiju con su otra extremidad trataría de clavarle sus garras en su cabeza a King Caesar, pero él sujetaría su fuerte pata, y trataría de resistirse, ante esto Godzilla se molestaría, y comenzaría a colocarse de pie, pero Yamarashi aplicaría más fuerza y Godzilla nuevamente comenzaría a perder el aliento, pero después él miraría un agujero que creó el Mega Kaiju, y después él se colocaría de pie, y se dirigiría hacia él, y se giraría, en eso se dejaría caer sobre su espalda, y las placas dorsales de su espalda se clavarían en el cuerpo de Yamarashi, quien al sentir como su cuerpo fue atravesado, comenzaría a rugir del dolor, y trataría de zafarse pero no podría ya que el peso de Godzilla estaría aplicando mucha más presión, y se estaría desangrando, en eso Yamarashi moriría de asfixia y se soltaría de Godzilla, así él se colocaría de pie, mientras el cuerpo de Yamarashi estaría en su espalda, en eso Godzilla jalaría uno de sus tentáculos con una descomunal fuerza, y partiría por la mitad su cuerpo, así ambas partes caerían de su espalda, en eso Godzilla se giraría y miraría como Mega Kaiju estaría sometiendo a King Caesar, así él comenzaría a correr hacia donde estaban ellos. En eso Mega Kaiju aplicaría más fuerza, y King Caesar ya no podría resistir más y estaría dejando de poner resistencia, cuando entonces, Godzilla embestiría a Mega Kaiju, para su sorpresa, y lo comenzaría a estrellar con varias estructuras, así King Caesar daría un respiro de alivio, y después comenzaría a ponerse de pie, en eso él daría un quejido y después movería su cuerpo, a lo que después él se abalanzaría contra Mega Kaiju, en eso Mega Kaiju reaccionaría y después mordería
a Godzilla en su costado, al mismo tiempo que le acertaba varios fuertes golpes y cortes en su estómago, que harían que Godzilla rugiera del dolor, y que se detuviera. En eso Mega Kaiju lo tomaría de la parte superior de su cuello, y después de unas de sus placas de su espalda, y en eso lo giraría con fuerza, y lo estrellaría contra el suelo, pero Godzilla reaccionaría, y le daría un fuerte coletazo, seguido de una fuerte patada, que haría que Mega Kaiju retrocediera. En eso Godzilla se colocaría de pie, y después Mega Kaiju estaría a punto de darle una fuerte mordida en su cuello, pero King Caesar se sujetaría de su espalda, clavándole sus garras. De esta manera Mega Kaiju rugiría del dolor, y trataría de quitárselo, pero no lo alcanzaría. En eso Godzilla se aprovecharía de esto, y se abalanzaría contra él, y comenzaría a empujarlo hacia atrás, al mismo tiempo que mordía sus extremidades. De esta manera Mega Kaiju estaría comenzando a tener problemas, pero en eso King Caesar comenzaría a resbalarse, y Mega Kaiju aprovecharía esto, y con sus dos colas, lo sujetaría de sus pies, y después lo jalaría con fuerza, y lo estrellaría con brutalidad contra el piso, mientras que a Godzilla lo golpearía con sus fuertes garras envueltas en energía. De esta manera Godzilla rugiría del dolor. En ese mismo momento King Caesar se trataría de poner de pie con dificultad, pero después Mega Kaiju mordería a Godzilla de su cuello, lo que haría que el rugiera del dolor, y después lo arrojaría contra King Caesar. Así ambos monstruos chocarían con fuerza y ambos rugirían del dolor. En eso Godzilla y King Caesar se colocarían de pie con dificultad, y después ambos monstruos mirarían furiosos a Mega Kaiju, pero en eso Godzilla comenzaría a cargar su aliento atómico, y estando a punto de dispararlo, se detendría, ya que Mega Kaiju daría un fuerte rugido, y después comenzaría a abrir su boca en 4 partes, así dejándolos sorprendidos. Pero en eso una gran cantidad de electricidad comenzaría a salir de su espalda, y comenzaría a rodear todo su cuerpo. En eso sus ojos y algunas líneas de su cuerpo brillarían de un olor azul y blanco, al igual que el interior de su boca. En eso Mega Kaiju comenzaría a disparar una gran onda de choque contra el suelo, el cual comenzaría a temblar, al mismo tiempo que sacudía y alzaba con fuerza toda la tierra. Así Godzilla y King Caesar se quedarían sorprendidos, y en eso la tierra bajo sus pies se quebraría y los enterraría en una tumba subterránea, mientras se llenaba de más y más escombros y rocas. En eso Mega Kaiju se detendría, y después miraría toda la destrucción que causó. Así él pondría una sonrisa, y después miraría hacia el mar. En eso él comenzaría a caminar, y después entraría al agua, y comenzaría a desaparecer en las profundidades. En ese mismo momento, de la tumba subterránea, comenzaría a temblar, y de ahí, varias rocas saldrían volando, y en eso King Caesar comenzaría a mover más rocas para quitarlas de la superficie. Así él saldría, y detrás del Godzilla. En eso King Caesar miraría a Godzilla, quien le regresaría la mirada. Así ambos monstruos se pondrían de pie, y después comenzarían a buscar al Mega Kaiju, pero se habrían dado cuenta de que él se había ido. Así Godzilla se molestaría, pero en ese mismo momento, ellos escucharían varios helicópteros, a lo que después se girarían y verían como una gran flota armada del ejército junto a unos Jaegers estarían acercándose. En eso King Caesar miraría a Godzilla, y después él asentiría su cabeza, donde después King Caesar también la sentiría. En eso él tomaría su forma cuadrúpeda, y comenzaría a correr, donde después se detendría y comenzaría a crear un agujero debajo de la tierra, así comenzando a marcharse, mientras que Godzilla miraría el rastro de la energía del Mega Kaiju y después se colocaría de pie. En eso él comenzaría a seguirla, y llegaría a la costa, donde Godzilla vería que él huyó hacia el mar, donde Godzilla pondría una sonrisa, a lo que después él entraría al agua, y comenzaría a nadar, y a sumergirse, mientras él seguía el rastro del Mega Kaiju. Mientras tanto, en la zona más fría del planeta, donde la visibilidad era casi nula, 2 Kaijus estarían saliendo de las aguas más frías del planeta. Estos Kaijus serían Raijin y Akuja, los cuales mirarían toda esa zona, y después comenzaría a adentrarse más y más. En eso ellos llegarían a una zona en específico, y después comenzaría a percibir algo debajo del suelo, y en eso comenzarían a golpearlo, y a romperlo, mientras que por debajo de varios kilómetros, y kilómetros de hielo y nieve, King Ghidorah estaría dormido en una gran tumba helada.